Hoy en este vídeo vamos a analizar la Guerra Civil Española. Y vamos a analizarla siguiendo este orden, primero viendo las causas, después el fracaso del golpe, el desarrollo e internacionalización del conflicto, las dos zonas en guerra y las consecuencias. Empezamos por las causas de la guerra. Podemos claramente distinguir causas profundas, causas que vienen de lejos, de la historia más reciente del país, y causas próximas que son los detonantes o las gotas que colman un vaso que se ha ido llenando durante muchos años. En cuanto a las causas profundas está el monopolio del poder por parte de la oligarquía agraria y luego industrial durante toda la historia contemporánea y su resistencia a perderlo. Está también el protagonismo y el poder de instituciones como la Iglesia y el Ejército que siempre han defendido los intereses de esa oligarquía. El deseo de reformas profundas por parte de las clases populares que nunca se podían conseguir ni siquiera iniciar. Y en último lugar, la situación de crisis económica y política, el contexto internacional, con la depresión de los años 30, el ascenso de los fascismos, como el alemán y el italiano, y las amenazas revolucionarias. En cuanto a las causas próximas, a esos detonantes de los que hablábamos antes, estaría que la oligarquía, que siempre ha mantenido el poder, toma la victoria legítima del Frente Popular en las elecciones como una amenaza revolucionaria, que el movimiento obrero ve en esa posibilidad del Frente Popular el que por fin se hagan las reformas profundas, la radicalización y fuerte enfrentamiento social y político que desemboca en una clara violencia en muchos momentos, como los asesinatos del teniente Castillo y del político Calvo Sotelo. Todo eso provoca que los militares conspiren para defender los intereses de la oligarquía, acabar con la república y evitar esas reformas profundas. Y luego está, definitivamente, el fracaso del golpe de Estado. Como el golpe fracasa, se inicia la guerra. Pasamos ahora a ver el fracaso del golpe. Como vemos en este mapa, hay zonas donde el golpe triunfa con una cierta claridad, casi todo el norte y algunas ciudades, algunas zonas del sur, muy escaso, y todo el centro, sur y este del país queda en manos republicanas. Por lo tanto, aparecen dos grandes zonas, dos bandos, y el fracaso del golpe, por lo tanto, provoca el inicio de la guerra civil. Pasamos ahora al tercer punto, al desarrollo e internacionalización de la guerra. Podemos ver cuatro fases. Vamos a empezar analizando el avance hacia Madrid, que es la primera, que provoca una guerra de columnas, la unión de la zona de los sublevados del sur y del norte, y el asedio en Madrid, que resiste de manera sorprendente para los sublevados. Esa fase la podemos ver aquí, en este mapa de julio-diciembre de 1936. La segunda etapa, la batalla de alrededor de Madrid y la ocupación del norte, supone la reorganización de los ejércitos, sobre todo del ejército republicano, maniobras envolventes sobre Madrid que consiguen aislarlo más que en la primera fase, y la conquista de los sublevados de toda la franja cantábrica. En esa época, o en ese momento, en esa fase, es cuando aparece uno de los hechos más significativos de la guerra civil, en abril del 37, el bombardeo de Guernica. Y eso corresponde a este mapa, donde vemos el avance hacia el norte, la unión de las dos zonas que hemos visto antes en la primera, y que se amplía hacia intentando aislar Madrid, y eso da lugar a la tercera fase, la ofensiva hacia el Mediterráneo, que termina pues en el verano del 38. Intentos republicanos de frenar el avance hacia el norte y una ofensiva sublevada para conseguir llegar al Mediterráneo y dividir a las dos zonas republicanas, dividir la zona republicana en dos. Eso lo podemos ver claramente en este mapa, donde vemos como al final de esa fase la zona republicana queda dividida en dos. Esta parte del centro sureste y Cataluña. Y finalmente la batalla del Ebro y el fin de la guerra. La ofensiva republicana en la batalla del Ebro termina con una derrota de esa ofensiva republicana, y eso provoca el avance claramente del ejército sublevado hacia el Mediterráneo, la ocupación de Cataluña y la caída de Madrid y el fin de la guerra,
el 1 de abril de 1939. ¿Vale? Que ya sería este último mapa. Bien, y mientras dura la guerra, o desde que se inicia la guerra, aparece claramente la influencia exterior. Las potencias las potencias europeas estaban en una situación bastante delicada. Había un gran enfrentamiento y una tensión muy grande debido a la política expansionista de Hitler y el ascenso de los fascismos en Europa. Para evitar un conflicto europeo que podía derivar en un conflicto mundial, las potencias llegan al acuerdo de no intervenir y se crea el Comité de No Intervención, que es una medida simbólica y muy hipócrita porque lógicamente los dos bandos recibieron ayudas de potencias extranjeras. Fundamentalmente el apoyo alemán e italiano, que fue muy fuerte para el bando sublevado tanto en armas como en soldados, y mucho menos el apoyo que recibió el bando republicano, que fue más esporádico, más aislado, menos importante, y de entre los que destaca el apoyo de la Unión Soviética, que fue el único país que apoyó claramente al bando republicano, y las brigadas internacionales, que es un cuerpo de voluntarios que se fueron apuntando a esas brigadas para venir a España a luchar contra el fascismo, que no deja de ser un elemento romántico, pero que también jugaron un gran papel en la defensa, por ejemplo, en la defensa de Madrid y en el mantenimiento del Frente Republicano. Pasamos ahora al análisis de lo que ocurrió en las dos zonas. Primero vamos a analizar el bando republicano. El bando republicano destaca sobre todo por su división. Como consecuencia del golpe, muchos grupos de izquierda iniciaron una revolución social con colectivizaciones de propiedades, lo que provocó a su vez una división mayor dentro de la fuerza republicana, que no veían con buenos ojos esa revolución dentro de la guerra. También hubo una importante represión de grupos y personas sospechosos de estar a favor de los sublevados. Y desde el punto de vista del gobierno, ante la situación creada, se vio desbordado por la respuesta popular y ya el primer gobierno de Giral entregó armas a las milicias populares. Todo este desorden lo empieza a solucionar el gobierno de Largo Caballero, miembro del PSOE, que establece un gobierno de unidad de la izquierda y que crea el Ejército Popular, reorganizando todos los grupos que habían estado luchando hasta ese momento. Sin embargo, la cada vez mayor influencia de los comunistas, apoyado por la Unión Soviética, provoca la dimisión de Largo Caballero y una fuerte división en el bando republicano, que se demuestra en lo ocurrido en Barcelona en mayo de 1937, que se conoce como los sucesos de mayo, un enfrentamiento entre los grupos republicanos. Finalmente, el último gobierno del republicano de la guerra, el gobierno de Negrín, bajo la influencia del Partido Comunista y de la Unión Soviética, fue quien intentó finalmente ganar la guerra, o al menos conseguir una derrota más honrosa, pero fracasa en el intento ante el avance sublevado y la fuerte división republicana. Bien, vayamos ahora a analizar lo que pasó en el bando sublevado. En el bando sublevado, aunque había una gran variedad de grupos que apoyaban el golpe, todos aceptaron el poder militar, creándose en Burgos la Junta de Defensa Nacional al principio de la guerra, que terminó entregando el poder a Franco ante la muerte de dos generales que iban destinados a dirigir el alzamiento, fueron Sanjurjo y Mola. Se crea entonces un partido único que aglutina a todos los grupos anteriores bajo el mando único de Franco, siguiendo el modelo totalitario y fascista italiano. Bien, pasemos ahora a ver las consecuencias. Fundamentalmente tenemos que hablar de dos grandes fenómenos, la represión y el exilio. En cuanto a la represión, no hay un acuerdo, pero las víctimas totales entre la guerra y la represión durante la misma supera al 500.000 de muertos y se aproxima, según la mayoría de los expertos, al 1.000.000. La represión existió en los dos bandos, si bien fue mucho más cruel y efectiva la realizada por el bando sublevado, por ser más sistemática y continuada, ya que su objetivo fue eliminar toda posible oposición. En cuanto al exilio, la mayor parte de los que tuvieron que huir de la guerra para evitar la represión huyeron desde el norte a Francia y algunos, aunque menos a Laos, aunque es de destacar el fenómeno de los niños de la guerra, que fueron niños de republicanos que salieron en barcos
hacia la URSS. La gran mayoría fueron acogidos, los que se fueron a Francia fueron acogidos en campos de refugiados y se vieron envueltos en la Segunda Guerra Mundial, tanto como soldados del ejército francés como prisioneros en campos de exterminio nazi. También se siguieron muchos españoles en América, especialmente en México, donde se estableció el gobierno de la República en el exilio. El total de exiliados aproximadamente también ronda el medio millón de españoles. En definitiva, la guerra fue un desastre que ha marcado claramente la historia contemporánea de España. Primero, con una dictadura criminal y luego con la falta de reconocimiento de las víctimas republicanas, con lo que la herida todavía parece que no se ha cerrado. Con esto terminamos el análisis de la guerra civil. Hasta pronto.